¿Estamos? ¿Vamos ahí? Bueno, gestión de las bendiciones basado en Mateo 25, que entre paréntesis anda buscándolo porque hoy vamos a predicar a la vieja usanza, vamos a meternos en el texto bíblico, vamos a analizar el texto bíblico en algunos pasajes muy específicos de este relato. Esto es un relato que cuenta Jesús. Jesús usaba un método para enseñar que se llama parábolas. Para los que no saben, las parábolas es una imagen. Jesús está tratando de explicar una cuestión espiritual y lo pone en términos terrenales. Dice, bueno, si yo te quiero contar lo que pasa en el cielo, vos no lo puedes entender, pero si te lo pongo en términos terrenales, es más fácil entenderlo, y eso es lo que usa Jesús para predicar. La mayoría de las prédicas de Jesús son parábolas. Él dice, el reino de los cielos es, y arranca, ¿no? La semilla de mostaza, las 10 vírgenes, así, y hay una que habla de las monedas, que justamente tiene que ver con la gestión de las bendiciones. Yo soy de los que cree, que Dios nos bendice un montón, pero no nos bendice por lástima. Dios no da nunca por lástima. Dios da con un propósito. Y la bendición te la da para que vos hagas algo con eso. Y bendición en cualquier ámbito de la vida. Podemos hablar, lo que vamos a leer tiene que ver con, lo pone en términos monetarios, vas a ver, es la historia de un rey que reparte una plata a sus siervos para que hagan algo y él se va, ahora lo vamos a leer. Pero, digamos, la bendición no solamente es monetaria, no solamente cuánto tenés en el bolsillo, o las bendiciones materiales, la bendición es en todos los ámbitos. La posibilidad de haberte educado es una bendición, el país donde vivís, lo que decíamos recién, es una bendición, la familia que tuviste, la iglesia que tenés es una bendición, el trabajo es una bendición, los hijos que Dios te ha dado, los padres que Dios te ha dado, tu matrimonio, bueno, cualquier bendición, todo está claro que viene de la mano de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que Dios nos ha dado tiene un propósito, porque algo tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado. Y ahora lo vamos a ver. ¿Lo tenés? Ahí, Mateo 25. Yo voy a poner Santiago para leerlo. Lo vamos a leer en su totalidad. Son varios versículos. Está desde el 14, vamos a leer. Y dice, así, quiero que prestes mucha atención. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro. Voy a poner esto. Ahí está. Me gusta ahí. Le dio ¿cuántas le dio el primero? 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solamente 1.000. A cada uno según su capacidad. Acordate esto. A cada uno se lo dio según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000. El Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Luego también el que recibió 2.000 monedas, Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas, mire, he ganado otras 2.000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado, y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo. Tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Quítenle, escucha bien, quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene 10.000.
Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. La palabra de Dios. Tremenda, durísima, la palabra de Dios. Pero quiero que reflexionemos en algunas cosas importantes. Bueno, está clara la historia, ¿no? Es un señor que tiene bienes, dice que les reparte a su siervo, él se va de viaje, le reparte a su siervo según su capacidad. Primer pregunta, ¿por qué les daría el dinero este hombre que se va de viaje a esos siervos? Si se la das de acuerdo a su capacidad. Bueno, lo primero que yo pienso es que él piensa que esa gente tiene capacidad para hacer algo. ¿Por qué si no? ¿Para qué se lo daría? Se los deja con un propósito, ¿no? Dice, bueno, este tipo tiene capacidad, este tiene capacidad para gestionar 5, este 2, este 1, no importa, pero acá todos tienen capacidad. O al menos el Señor cree que sí. Entonces, ¿él qué hace? Le pone el dinero en su mano y se va, ¿no? Interesante. Lo primero que yo quiero decir es algo que creo que tenemos que prestar mucha atención. Cada vez que vos, esta frase, el reino de los cielos, viste que Jesús habla mucho en las parábolas, dice el reino de los cielos se parece, el reino de los cielos. Bueno, cada vez que vos veas en la Biblia esta frase, el reino de los cielos, es Jesús tratando de explicar la lógica divina. Es Jesús tratando de poner en términos terrenales cómo piensa Dios. Así que hay que prestar mucha atención cuando vos te cruces con esta frase en la Biblia, porque la Biblia te está diciendo, ojo, que la lógica de Dios es esta. Dios funciona así. Dios trabaja así. Dios piensa así. Así funcionan las cosas en el terreno espiritual, que entre paréntesis es el terreno más importante que tiene la vida. Entonces, cuando vos te cruces con esta frase, tenés que prender todos los radares, porque Jesús te está diciendo, ojo que Dios piensa así, ¿eh? Las cosas son así. Ahora, cuando vos te encontrás con esto, y te encontrás con el relato que acabamos de leer, decís, che, pará, algo pasa con las bendiciones que Dios pone en nuestras manos. Si Dios piensa así, y esta es la lógica del mundo, la lógica divina, digamos, y cómo funciona en definitiva el mundo, lo que yo tengo o dejo de tener está atravesado por esta lógica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y cómo me va en mi vida está atravesada por esta lógica. Y las cosas que Dios me da o me quita está atravesada por esta lógica. Entonces hay que prestar atención. A mí me gustaría que reflexionemos en tres cosas importantes que me parece que vale la pena tener en cuenta. Tres principios espirituales sobre la gestión de la bendición. Yo creo que la bendición Dios te la da y la tenés que gestionar. Hay algo que tenés que hacer con la bendición que Dios te da. Llámese dinero, llámese bienes materiales, llámese relaciones, llámese familia, la bendición que vos quieras. El lugar donde vivís, el lugar donde trabajás, la posibilidad de estudiar, los talentos que tenés, las habilidades que tenés, son bendiciones que Dios te dio y que deben ser gestionadas según lo que acabamos de leer. ¿Estás conmigo hasta acá? ¿Logré captar tu atención en este día mundialista? Sí. Bueno, vamos a analizar. La primera que yo quiero que analicemos es Dios te da la bendición, lo tenés en tus manos, ¿no? Acá hay 3 empleados, ¿verdad? En la historia que leímos hay 3 empleados. Sí. ¿Cuántos tipos de empleados hay en esos 3? 2. Hay unos que, en cuanto reciben el dinero, ¿qué hacen? Van y negocian, van y trabajan, van y hacen, lo ponen en movimiento. Ni siquiera el Señor le dijo, cuando le dio las 5.000 monedas, vos fíjate, interesante esto. El tipo que le da las 5.000 monedas no le dice andá y negocia. Está clarísimo, va de suyo que es para eso. Digamos, el empleado sabe que se la pone en la mano para hacer algo. Pero hay uno que no, hay 2 tipos de empleados, ¿no? Hay uno que enseguida, cuando tiene la bendición,
la multiplica, piensa, trabaja, inmediatamente la tiene en la mano, ¿no? Por eso puse una mano, una idea ahí, y hay un plan, dice, bueno, yo con esto tengo que hacer algo. La mente se pone en acción. Y hay otro que dice que yo tuve miedo y fui y la escondí. Dos tipos de personas que gestionan la bendición de manera diferente. Interesante que ninguno de los dos tipos de empleados pierde el dinero, ni siquiera el que lo entierra lo pierde. Eso es para tener en cuenta, porque no es alguien que pierde el dinero o se gasta el dinero, sino que justamente lo que no hace es ponerse en acción. Entonces, para mí, el primer punto para tener en cuenta es que la clave está en enfocarse y en planear la multiplicación. A ver, Dios te da la bendición para que sea multiplicada. Acordate, Dios no da por lástima. Lo que tenés no te lo da porque Dios te tiene lástima. Dios te lo da para que planees, tengas un plan de multiplicación. Y la primera pregunta que a mí me surge es, ¿estamos multiplicando lo que Dios nos da? ¿Está creciendo nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros padres? ¿Están multiplicándose mis talentos, mis habilidades al servicio del Señor? ¿Se está multiplicando mi economía? ¿Se está multiplicando mis proyectos? Porque no es solamente temas espirituales, no es solamente cuánto trabajas en la iglesia. Tus proyectos económicos, tus proyectos de vida, tus sueños, ¿se están multiplicando? ¿Hay un plan? ¿Hay un plan? ¿De qué tipo de empleado estamos hablando cuando hablamos de vos? ¿Sos el que cuando lo tiene en la mano ya estás planificando cómo va a progresar esto, cómo va a multiplicarse? ¿O sos de los que tienen miedo y está acabando un pozo? ¿Me seguís hasta acá? Sí. Primer punto, la clave está en enfocarse, la clave está en planear la multiplicación. Hay que planear, hay que tener un plan. ¿Estás conmigo hasta acá? Segunda cosa que quiero que reflexionemos. A ver si anda esto. Ahí está. El pozo. El pozo. Quiero que leas conmigo el versículo 24 y 25. Quiero que lo releamos. Dice, después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. El pozo de las excusas. El pozo del miedo. La lógica del miedo. Cuando vos usas la lógica del miedo, está claro, sabemos, hoy que se estudia tanto la psiquis, que el miedo paraliza, que el miedo te mete en un freezer. No te deja actuar. Tenemos miedo. Entonces tenemos miedo porque le tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo del error, de equivocarnos, miedo a equivocarnos. Tenemos miedo de que salga mal. Tenemos miedo de ser señalado, del qué dirán. Tenemos miedo. Entonces agarramos nuestros talentos, agarramos nuestras bendiciones y ¿qué hacemos? Cavamos el pozo, tiramos en el pozo de las excusas. Tuve miedo, no lo exploté. Y es Dios mirándote a los ojos y dice, pero yo te di la oportunidad de ir a la universidad. ¿Qué hiciste con eso? Yo te di la oportunidad de ir al colegio. ¿Qué hiciste con eso? Yo te di ese trabajo. ¿Qué hiciste con eso? Yo te di ese dinero. ¿Qué hiciste con eso? Yo te di esa familia. ¿Qué hiciste con eso? Tuve miedo. Y la escondí, la lógica del miedo. La lógica de la excusa. No, Señor, mira, no lo perdí, pero lo escondí. ¿Se entiende? Y esta lógica del miedo, el pozo de las excusas, y es el primer paso de algo terrible en la vida de las personas, que es la pérdida de la bendición. El primer paso para perder una bendición es enterrarlo en el pozo de las excusas, en el pozo del miedo. Y después nos agarramos la cabeza, ¿no? El pozo es el primer paso a la pérdida. Después nos agarramos la cabeza y decimos, ¿por qué el Señor me lo sacó?
¿Por qué el Señor que nos sacó? Está claro que hay veces que el Señor nos saca porque nos prueba. Está claro que hay veces que el Señor, nosotros sentimos pérdida de parte del Señor porque el Señor primero nos puede probar o porque estamos siendo atravesados por parte del propósito de Dios. Pero hay muchas de las cosas que tuvimos y hoy no tenemos que tienen que ver con esta lógica. Esta es la lógica del Padre. ¿Por qué no tengo el trabajo que quisiera tener? ¿Por qué no tengo el dinero que quisiera tener? ¿Por qué no tengo las relaciones sentimentales que quisiera tener? Y quizás sea porque tuvimos miedo y porque estuvieron en el pozo de las excusas. Y acordate de esta frase: el pozo es el primer paso de la pérdida. El pozo es el primer paso de la pérdida. Quiero que leas conmigo un pasaje más. Ahí en ese mismo, quiero que leamos los dos versículos que siguen, 26 y 28. Dice: pero el Señor le contestó: siervo malo y perezoso. Interesante que el Señor no te dice: bueno, está bien, tuviste miedo, ¿qué va a hacer? La próxima vez no tengas miedo. Acá ata el tener miedo a la negligencia, a ser perezoso. ¿Tuviste miedo? Sos perezoso, sos malo. Esa es la lógica de Dios. Dios te lo da para que sea multiplicado, pero si vos no lo multiplicás, sos perezoso y sos malo. Es un pecado no multiplicar la bendición de Dios. Si Dios dice que es malo, es malo. Malo y perezoso, dice. Muy interesante. 26. Dice: pero el Señor le contestó: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no has esparcido, pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Mirá lo que dice el 28. Tremendo. Esta parábola termina de manera trágica. Dice: es una tragedia. Quítenle las 1000 monedas y désela al que tiene 10.000. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y este siervo inútil, échenlo a la oscuridad, échenlo afuera. Bueno, nos agarramos la cabeza. Ojo que esta es la lógica del Padre. Después nos agarramos la cabeza de quejarnos y lamentar no va a cambiar nuestra situación con Dios. Interesante que Dios le da solamente el que multiplica. Pues fíjate que esto termina de manera trágica. El que tenía 1000, que ni siquiera lo perdió. El problema no es haber perdido el dinero, el problema es no haberlo multiplicado. No lo perdió. ¿Qué hace el Señor? Agarra esos 1000 y se lo da a quién. Al que tiene más. Yo te quiero hacer una pregunta. Si vos tenés un negocio y tenés personas que negocian para vos, y a uno le das y lo multiplica y el otro no lo multiplica, ¿qué haces la próxima vez que tenés que poner tu dinero en algún lado? ¿Dónde lo pones? Bueno, Dios no es menos inteligente que nosotros. Dios no es menos inteligente que nosotros. Parece una tontería, ¿no? Pero así funciona la lógica del Padre. A mí retomo el tema. Lamentarse no va a cambiar la situación. Porque la conclusión es esta: Dios le da al que multiplica. La gestión de la bendición tiene que ver con la multiplicación. Tenemos que multiplicar lo que Dios nos ha dado. Ahora, creo que se comprende lo que es muy duro. Cuando nosotros nos ponemos frente al espejo de la Biblia, nos atraviesa, nos confronta con una realidad. Y yo estoy seguro que te quedaste. Ayudarte a seguir pensando, porque yo me quedé pensando en un montón de cosas y digo: ¿hasta dónde podría haber llegado? Gracias por todo lo que el Señor me dio, hasta dónde llegué, pero ¿hasta dónde podría haber llegado si no hubiese usado el pozo de las excusas? ¿No? ¿Hasta dónde podríamos haber llegado si no hubiésemos enterrado? Ni siquiera lo perdimos, lo enterramos. Buena pregunta. ¿Algunas preguntas para reflexionar hoy? ¿Cómo estás gestionando las bendiciones que Dios te dio? ¿Las estás trabajando? ¿Las estás gestionando bien? Ahora que entendés que esta es la lógica divina.
El reino de los cielos es así. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, es una pregunta no para que me la digas, para que me la contestes acá, pero sí para repensarla. ¿Cómo estás gestionando las bendiciones? ¿Hay alguna bendición en el pozo de las excusas? Interesante para revisar, ¿no? Yo iría a ver mi pozo. Iría a revisar a ver si alguna cosa que Dios me dio, la estoy ahí, quizás tuve miedo, ¿no? ¿Cómo están tus sueños, hermano? ¿Tenés miedo? Yo te pregunto una cosa. ¿Vos sabés en quién creíste? ¿Sabés en quién creíste? ¿En quién creíste? ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Si Dios te lo da, ¿por qué no lo intentás? ¿Miedo a qué le tenés? Es Jesús mirando a la gente y diciéndole, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual tu bendición, tus monedas están en el pozo de la excusa? Y si fallás, ¿cuál es el problema? Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Si te lo dio, es porque Dios tiene fe en vos. A ver, escuchá lo que te voy a decir. Si Dios te lo dio, no te lo dio por lástima. Dios tiene fe en vos. El problema no es perder la bendición, el problema es que no la multiplique. ¿Por qué la tirás en el pozo? Es Dios agarrándose la cabeza y dice, yo se lo doy a Gabriel y este pibe lo tira al pozo. ¿Para qué? ¿Por qué hace esto? ¿Tenés alguna bendición en el pozo? Sacala ya. Volvé a creer, volvé a soñar, volvé a tomar riesgo. Volvé a tomar riesgo. Porque si te equivocás no pasa nada, Dios te va a bendecir igual, te va a dar otra oportunidad. Sos un hijo, una hija de Él, sos un príncipe, una princesa del reino. Sos tan importante que Dios mandó a su hijo a morir en una cruz para rescatarte. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Una pregunta más. ¿Tenés un plan multiplicador? Pues yo estoy seguro que cuando estamos reflexionando todo esto decimos, bueno, todas estas bendiciones, bueno, ¿y el plan? ¿Hay un plan para multiplicar? Lo tenés en la mano. Es ahora, no importa si tenés 20 años, si tenés 40, si tenés 60, 120 o 2000 años, no importa, es ahora, Dios te lo da ahora. ¿Hay un plan? ¿Estás soñando? ¿Estás planificando? ¿Te sentaste a ver qué vas a hacer con todo eso? Dios te quiere poner en alto. Dios te quiere llevar a un siguiente nivel. Dios quiere darte una nueva oportunidad, quiere ponerte alto, quiere sentirse orgulloso como un padre que le va bien a su hijo. Así se siente Dios, se siente orgulloso. Vos cuando tus hijos hacen logros, ¿te pones orgulloso? ¿Sí o no? Dios es igual que nosotros. Dios está esperando, diciendo, bueno, yo le doy todo esto, dale, Gabriel, dale. Basta del pozo de las excusas. ¿Tenés un plan? Hoy hay que escribir ese plan. Yo no sé cuánto tiempo más nos queda, pero el Señor me tiene que encontrar trabajando, multiplicando. Va a venir. Y por último, yo quiero que recuerdes esto. No menos importante, ya no es una pregunta, pero con esto me voy. El Señor regresa por resultados. Viene a ver qué hicimos con lo que nos dio. Y yo estoy seguro que cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor va a empezar a hacer preguntas. Gabriel, yo te mandé a la universidad, ¿qué hiciste con eso? Gabriel, yo te puse en tal lugar, en tal trabajo, ¿qué hiciste con eso? Yo te di tales recursos, te di plata, poca, mucha, 10.000 monedas o 10.000, no importa, te las di, ¿qué hiciste con eso? Te mandé a estudiar la Biblia, ¿qué hiciste con eso? Te puse en una iglesia para que me sirva, ¿qué hiciste con eso? Te puse en una familia para que la gestiones, para que cuides a tus hijos, para que los críes. ¿Qué hiciste con eso? Te di todos estos recursos, ¿qué hiciste con esos? Esas preguntas el Señor me las va a hacer, te las va a hacer. El Señor vuelve por resultado. Si te sirvió, dale un aplauso al Señor.